Buenas, ¿cómo andan? Ahí se van uniendo los primeros, vamos a esperar un ratito. Ahí ya se está conectando nuestro entrevistado. Así que vamos a esperar unos minutitos que se vaya conectando la gente para este vivo que planificamos desde el Frente Social y Popular de San Lorenzo. Para como cada año, a poquitos días del 2 de abril, poder, poder pensar juntos y juntas lo que implica todavía esa historia que ya tiene 39 años y que para nosotros sigue siendo, como todos los años, de muchísima actualidad, sobre todo pensando en la causa Malvinas, en la gesta de Malvinas, pero también en lo que implica hoy la soberanía y lo que peleamos todos los días en cada lugar y en cada territorio vinculado a la soberanía. Y este 2 de abril, estas vísperas del 2 de abril, teníamos ganas de poder charlar con un amigo al que conocemos hace muchos años, con el que hemos compartido también muchas jornadas vinculadas a tratar de rescatar la memoria de Malvinas. Alguien que tiene un laburo fenomenal. Estamos hablando de Eber Arnoldo, que es uno de los referentes máximos de Generación Malvinas en la provincia de Santa Fe. Esta agrupación juvenil, compuesta por los hijos, en su mayoría, de nuestros ex soldados combatientes de Malvinas, y que, trabajan todos los días en toda la provincia para rescatar esas memorias, para poder seguir sosteniendo y pasando de mano en mano, de voz en voz, lo que tiene que ver con la causa Malvinas. Con él, decíamos, laburamos un montón de tiempo aquí en San Lorenzo, en torno con él y con su papá, a quien recordamos con muchísimo cariño, con Edgardo Arnoldo, que fue durante mucho tiempo presidente del Centro de Excombatientes de aquí de la ciudad de San Lorenzo, y con nosotros siempre fue un tipo muy generoso a la hora de contarnos y convidarnos las historias que tenían que ver con Malvinas, inclusive pensando en lo que a veces genera y en lo que generan muchos de los que volvieron de la guerra de Malvinas, lo difícil que es volver a contar esas historias, y sin embargo Edgardo siempre estuvo dispuesto a traspasarlas a la juventud, a contarnos cómo era su mirada de lo que se había vivido en aquel momento, pero por sobre todo también de la importancia de sostenerlo. Por eso nos parecía interesante, ahora ya enseguida lo vamos a invitar para empezar a compartir, mantener esta charla con Eber. Eber seguramente, si por ahí no lo tienen de nombre, lo tendrán de cara, porque además es un gran periodista. Hoy trabaja en Canal 3 y lo pueden ver ahí en la calle recorriendo todo lo que tiene que ver con las noticias de Rosario y de la región. Es un periodista que admiramos mucho también, pero decía, el laburo que vienen haciendo tiene una importancia en esto de traspasar de generación en generación toda esta historia de Malvinas y todo lo que tiene que ver con la causa Malvinas. Ahí se sigue sumando gente, y bueno, la idea tiene que ver con eso, con recorrer un poquito el trabajo que están haciendo, conocer un poco esa mirada que tienen quienes siguen hoy la causa Malvinas, pero además quienes son hijos de los combatientes de Malvinas. Nos parecía fundamental poder compartirla con ustedes. Vamos a invitarlo a Eber, que ya lo veo ahí conectado, a participar de esta charla. A ver si tenía un montón de cosas para hacer el día de hoy. Se imaginan cómo son estos días para quienes vienen todos los días, como él me dijo el otro día. Ahí está. ¿Cómo estás, Eber? Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Buenas noches. Estaba diciendo que nada, que para nosotros es un gustazo y un lujo tenerte ahí del otro lado, y además muy agradecido porque sabemos que para vos y para todos los que vienen sosteniendo la causa Malvinas, estos días son muy particulares. Como bien vos me dijiste, Malvinas son todos los días, pero en estos en particular, cuando se acerca el 2 de abril, suele ser más intensa la actividad. Estuvimos viendo en qué horario le podíamos robar un ratito a Ever para charlar, y bueno, pudimos coordinar para estar ahora a las 10 de la noche. Me imagino el día de hoy ya con las actividades han comenzado, ¿no? Sí, la verdad que venimos con la agenda cargada, con muchas cosas, nos tratamos de dividir entre los compañeros para poder asistir a todas y bueno, muy agradecidos porque obviamente cuando llega el 2 de abril y cuando llega la fecha, la gente
en general se acuerda, rinde su homenaje, genera su contacto con los excombatientes, en este caso ahora con nosotros los hijos y las hijas de los veteranos de guerra de Malvinas, no solo acá en Rosario, en San Lorenzo, en la región, sino en toda la provincia, en todo el país, en la provincia de Santa Fe, con actos desde el norte hasta obviamente el sur, pasando por San Javier, por las ciudades del interior, la ciudad capital obviamente, Galvez, Venado Tuerto, a lo largo y a lo ancho de esta bota, de esta provincia que tranquilamente es un país en otro punto del mapa. Es una provincia muy extensa, con muchísimos habitantes y que, bueno, tiene esta particularidad de estar particularmente, ¿no? En nuestro sector o en nuestro colectivo de excombatientes de Malvinas, de familiares, organizada a través de la fundación. Es una provincia malvinera, Santa Fe. Es una provincia malvinera porque se ha trabajado mucho en ello. Nada de lo que sucede ha sido casualidad, son muchos años de militancia, de organización que iniciaron obviamente nuestros padres. Vos lo recordabas bien a mi viejo, con el cual has tenido la posibilidad de charlar tanto, de militar, de compartir horas y momentos, y él con su posibilidad, ¿no? De siempre de relatar lo que había vivido en Malvinas, y bueno, gracias a él, a sus compañeros en San Lorenzo, a sus compañeros en Rosario, a los veteranos de guerra de Malvinas de toda la provincia que se pusieron la causa al hombro, que salieron a patear las calles, que salieron a golpear puertas y que generaron lo que hoy nosotros intentamos sostener, que es el trabajo de hormiga de malvinizar. Y muchos de los pibes y pibas que hoy recuerdan a Malvinas es porque dicen, yo me acuerdo que una vez tu viejo estuvo en la escuela, y yo me acuerdo que una vez tu viejo, no sé, estuvo en la plaza, y yo me acuerdo del acto en tal lugar, y me acuerdo que con el jeep fueron a tal lugar, o que me acuerdo que con la cocina estuvieron en el barrio, y digamos, esas son marcas que han dejado, son huellas muy fuertes, y por eso los pibes y las pibas de la provincia de Santa Fe también se prenden a la causa Malvinas. Bueno, todo ese recorrido hay que tratar de sostenerlo, hay que tratar de apuntalarlo y por supuesto de ser continuadores, de contar la historia. Eso te iba a preguntar, digo, hoy nosotros además tratamos siempre de pensar Malvina, que en un ratito lo vamos a charlar en clave de actualidad, digo, en clave de pensarla, digo, además porque te lo impone la misma realidad, ¿no? En un ratito charlamos si querés, pero está toda esta nueva movida incluso de los ingleses ahora, 39 años después, que sigue demostrando la importancia de poder, de tener un territorio ocupado como el que tenemos, donde la potencia ocupante ahora hace movimientos militares y bueno, todo eso. Pero digo, pensando más en lo personal, porque a mí siempre me llamó la atención cómo esto que decimos, cómo llega la historia, cómo nos llega a nosotros, que nos llegaba en la escuela, que nos llegaba en un acto, que nos llegaba con los combatientes ayudando en algún lado y siempre dando una mano. Pero digo, en tu caso particular, digo, con tu viejo en casa, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Digo, porque me imagino que también siempre se vivió, digo, esta cuestión de Malvinas, pero digo, ¿cómo fue para vos ir incorporándolo desde la historia de tu viejo? Fue como un proceso natural, digamos. Yo recordaba algo. Cuando yo vivía yo nací en Rosario, viví mis primeros 2 años en San Lorenzo y después nos mudamos a Cerodino. Cuando yo vivía en Cerodino, yo era el hijo del excombatiente. Claro. Entonces, era así, digamos. Yo era el hijo del excombatiente y bueno, y llevábamos con eso siempre con mucho orgullo. Por lo menos en mi casa, nunca con vergüenza ni escondiéndonos de nada. Porque además mi viejo tenía esto, yo tengo fotos de mi viejo en la escuela primaria yendo a contar su historia. En la década del 90, en donde fue muy duro, y en donde también muchos veteranos de guerra de Malvinas les costaba más. Ahora tal vez, con el paso de los años, algunos se van soltando. También que, digo, cada uno tiene su tiempo. Mi viejo era siempre de contar, de hablar. Vos lo conociste. Tipo entrador, hablador, un tipo que generaba empatía rápidamente con la gente
y que bueno, y que iba y contaba. Y yo personalmente lo viví de esa manera, siempre escuchándolo, siempre estando cerca de él. Después cuando fui un poquito más grande, militando con él, mi viejo me llevaba a las marchas, mi viejo me llevaba al centro del combatiente, a las asambleas, a las primeras reuniones en el centro. Las primeras reuniones del centro de combatientes de San Lorenzo se hacían en el polideportivo municipal, en el Quincho, en pleno invierno, nos cagábamos de frío, y yo era pendejo, qué sé yo, tenía, no sé, ni sé cuántos años tenía, 8, 9, 10 años, y todavía vivíamos en Cerodino, y nos veníamos en el auto a esas reuniones, que eran una chinada total, vos te ponés a pensar ahora, Sí, sí, sí. digamos, íbamos ahí. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Bueno, pero ahí está, la fuerza de las convicciones, la fuerza de la entrega, la fuerza de querer salir adelante, la fuerza de la unión y la fuerza de formar una institución. Ese era el objetivo, formar una institución. El sueño de él siempre fue construir el centro de combatientes de Malvin. Y ¿Cuándo, por suerte lo logró. ¿Cuándo recién lo pudieron hacer lo del centro de San Lorenzo? No recuerdo cuándo fue la inauguración, Boti, soy muy malo para la fecha. Pero yo creo que, bueno, después del 2000, Claro. y seguro. Es más, diría mucho más cercano a esta fecha que Claro. más 2010, por ahí, 2012, 2013, no recuerdo exacto, digo, fue todo un proceso, y si vos me preguntás cómo lo viví yo, y yo lo viví con naturalidad, pero bueno, escuchándolo, uno se sorprendía por las historias, te atrapa. Mi viejo, en mi casa siempre iban, en Cerodino, iban mis amigos. Y mi viejo se ponía en la punta y se ponía a contar. Porque los pibes le preguntaban, Eso te iba, ¿qué? ¿Y cómo la guerra? una cosa es eso, ¿no? Vos me contás, lo vivía con naturalidad, pero después me imagino que si bien uno lo lleva con orgullo, eso de ser el hijo, el combatiente también te debes haber chocado con otras ideas, con odio, cuando te juntabas con amigos y todo, decir, bueno, gente que no conocía de primera voz lo que había pasado, ¿cómo era? Mira, hoy, bueno, mis amigos del pueblo, nada, mi viejo era uno más, digamos, pues, qué sé yo, no había diferencia. Otras ideas, otras expresiones ya más de grande, cuando uno ya entra en el debate, entra a hilar más finito, de pibe no tanto, de pibe me ha pasado esto, y, che, tu viejo es combatiente de Malvinas, sí, y por ejemplo, ¿y qué onda? ¿Qué sé yo? Mi viejo, no sé, qué sé yo, que habla mucho, te cuenta cosas, pero es interesante escucharlo porque y hoy escuché algo de un veterano de guerra de Malvinas que es muy interesante. Dice, nosotros no somos especiales, no somos especiales, somos tipos comunes, vivimos en el barrio, trabajamos, tenemos una vida común, normal, corriente, pero somos únicos, no hay otro excombatiente, son pocos. Uh -huh. Y bueno, es eso, digamos, mi viejo era un tipo único por su condición de excombatiente. Y él, bueno, él lo llevaba así, lo llevaba con mucha entereza, con mucha militancia, con muchas ganas de salir adelante, y siempre con la mirada puesta en el otro, tipo que miraba siempre hacia los demás, digamos, Y, mirada puesta en la solidaridad, en dar una mano, en soñar con mayor igualdad, eh, y digamos, y con ese empuje que te lleva a veces tener necesidades. Vos a veces tener necesidades te lleva a salir hacia adelante, a empujar. Y bueno, la solidaridad, el amor propio, el amor por el prójimo, y, el amor por la patria, el amor por la bandera. y las ganas de contar, a mí me sorprendía, a ver, me sorprendía, nosotros éramos más pibes también, te estoy hablando año 2002, 2003, cuando se había armado acá en San Lorenzo el movimiento cultural La Aldea y que tenía una impronta muy malvinera para todos los 2 de abril porque muchos de los que estábamos ahí en el movimiento cultural lo sentíamos y lo fuimos a buscar a tu viejo y a los otros compañeros ahí del centro, ¿viste? Y uno con ingenuidad y proponiendo locura, me acuerdo que fuimos y le propusimos hacer un campamento
en la Plaza San Martín, en la Plaza Central del pueblo. Digo, mira, queremos hacer un campamento para contar la historia de Malvinas, para exponer cosas de Malvinas, hacer no solo un festival, hacer un campamento. Nosotros con la idea de que nos iba a sacar cagando, obviamente. Y tu hijo no solo se enganchó, sino que consiguió carpas, carpas de campaña, instalamos carpas de campaña en la Plaza San Martín, trajeron algunos de los trajes que se habían usado y los uniformes que se habían usado en combate, y la verdad que esa predisposición me parece que tenía que ver con tratar de arraigar en los más pibes, digo, tenía esa visión de arraigar en los más pibes y en los más jóvenes, la causa más allá de cualquier cosa, ¿no? Me parece que todo lo que apuntara por ahí estaba, le daba manija, pero yo lo recuerdo y fue increíble verlos sentados ahí con nosotros, en un fogón, en una carpa, y bancarse con nosotros, y con la pibada, con las características que tiene, ¿no? Pero era uno más. Sí, 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 mi viejo era uno más entre los pibes siempre. Ahí dice Claudia, una compañera de acá de Rosario, era un tipo muy generoso, sin duda. Está mi hermano también que lo puede corroborar. Un abrazo, Era un tipo muy, un abrazo muy grande para Andrés. era un tipo muy generoso, muy abierto y siempre con la mirada puesta en los pibes. Recorrió muchas escuelas, fue a muchas escuelas. A él le gustaba ir a las escuelas, a él le gustaba ir a contarle a los pibes. Y lo hacía a su manera, de una manera muy sencilla. No era un tipo que tenía una formación política ni una formación universitaria. Él iba a contar su historia y siempre la mirada puesta en los pibes y en los más jóvenes. De hecho, mi hijo murió a los 54 años, muy joven. Y, y ya cuando era más joven que 54, él decía, el día que nosotros no estemos, van a continuar, tienen que continuar ustedes. Y me parece que esa era su promesa. Le dedicó su vida a eso, a hablar con los pibes, a hablar con los más jóvenes, a hablar mucho conmigo. De hecho, hicimos un programa cuando yo recién iniciaba a estudiar periodismo, hicimos en la radio en San Lorenzo un programa que se llamaba Generación Malvinas. Ah, mira. Y ahí hablábamos de, bueno, yo ahí pude entrevistar a muchos de sus compañeros, ahí pude conocer un montón de oído, ¿no? De las historias de Malvinas, y siempre, siempre, y si yo me pongo a pensar ahora, era raro que un tipo a los 40 años esté pensando en la generación que sigue, digamos, porque vos a los 40 años te sentí vital, te sentí joven, te sentí que vas para adelante, pero él siempre pensaba, tal vez sabía que tal vez no viviría mucho, no sé, o intuía, o creía que su tiempo estaba. Ya me parece que le daba la relevancia que tiene esto del traspaso generacional y que había que ponerse cuanto antes, ¿no? Digo, porque en el mismo proceso que vos contás, digo, para ponerlo en marco, en el proceso de malvinizar y de la lucha que dieron sus viejos y que dan ustedes, se da en el marco de una, muchas veces, de, como vos contabas hoy, de desmalvinizaciones generales, digo, entonces la urgencia también aparece con esto de, bueno, tenemos que ser más, tenemos que dejar algo porque no es que queda así nomás, sino que retrocede, sino. No, sin duda, siempre, sí, 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 siempre pensando en eso. Y sí, enfrentando procesos duros, porque, digamos, mi viejo y muchos de sus compañeros, digo, estamos haciendo foco en él, pero en él, en la representación de todos los veteranos de guerra de la provincia de Santa Fe, eh, militaron en plena desmalvinización. Salieron a la calle cuando te cerraban la puerta en la cara, cuando te decían que eras un loquito de la guerra, cuando no te daban laburo, cuando te miraban de costado, digamos, y cuando no había para bancarse. Claro. Digo, hoy tenemos una condición, gracias, digamos, hoy estamos disfrutando, nosotros los hijos, los veteranos que están disfrutando de de una siembra de muchos años, una siembra que no se hacía con máquinas, se hacía a mano, y una siembra que artesanal. Entonces digo, todo ese, en procesos duros, el menemismo fue muy duro,
no tenían trabajo, no tenían vivienda. Había viviendas, pero, digamos, generalmente eran las que proveía el Estado, pero el Estado no construía tantas viviendas, no alcanzaba para todos. Algunos tenían la posibilidad de tenerlas, otros no. Pero a veces tenían la vivienda y no tenían laburo. Pero tampoco había servicios de salud específicos para su problemática. Claro. Y así todos seguían y seguían y seguían y seguían. Seguían con un impulso personal, que era esto, de poder generar mejores condiciones personales, y después seguían pensando en el futuro. Crearon sus propias instituciones, crearon los centros de combatientes, armaron la Federación Provincial, generaron leyes y proyectos que aún perduran y que seguramente seguirán. Incluyeron a la generación venidera, malvinizaron el pueblo de Santa Fe recorriendo escuela por escuela, escuela por escuela, en un momento en donde a veces te invitaban y a veces no, en un momento en donde a veces la fecha pasaba por arriba. El 2 de abril no era un feriado patrio inamovible. El 2 de abril a veces caía jueves y bueno, Claro. pasaba. Entonces, no, la verdad que cuando uno repasa todos esos años y piensa en todo lo que han vivido, y digo, y nosotros lo vivíamos de ahí, desde cerca. Cuando mi viejo se iba a una marcha, a una movilización, o se venía a una asamblea a Rosario, en casa quedábamos esperando noticias. Claro. Entonces todo ese proceso lo fuimos viviendo de cerca. Y bueno, y ya te digo, yo tal vez tuve la suerte, porque sé que hay muchos compañeros que no, yo tuve la suerte de que mi viejo me haya contado, que haya hablado y que haya sido un tipo muy abierto y muy generoso. Otros tal vez no pueden, no es que no quieren, Claro. simplemente no han podido. Pero bueno, a mí me tocó esa suerte Ever, y bueno, qué sé yo, y acá estamos. en esto de armar Generación Malvina, porque digo, se da de manera natural con los hijos, pero la idea de armar una organización, de juntarse con otros pibes y pibas que también tenían viejos excombatientes, ¿cómo se fue dando? Contame un poquito más del laburo de ustedes. Bueno, Generación Malvina, para mí surge, como te decía, en la mesa de casa, pero en el programa de radio. O surge de esa idea de mi viejo de decir, ustedes tienen que continuar con esto. Pero tampoco, a ver, tampoco es algo que creamos nosotros acá en San Lorenzo, en Rosario, en la región. Es un proceso que se vive en todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, Generación Malvina. Y estamos naturalmente donde tenemos que estar, en el centro de combatientes, que es donde estuvimos siempre. Claro. Lo que cambia es que ahora tenemos mayor visibilidad. Estamos más grandes, tenemos mayor presencia y tomamos nuevas responsabilidades y tenemos mayor visibilidad. Pero en realidad estamos naturalmente donde estuvimos siempre. Nosotros íbamos a los actos, nosotros marchamos el 20 de junio, nosotros esperábamos a nuestros viejos con novedades, nosotros teníamos la posibilidad, no sé, marchábamos cuando teníamos que ir al Congreso a Buenos Aires y marchábamos cuando había que ir a la legislatura en Santa Fe. Y digo, y muchos de los chicos que hoy somos grandes o más grandes, éramos pibes, pero íbamos, o éramos conscientes de ese proceso. Y bueno, estamos acá porque naturalmente estuvimos siempre. Y crear y continuar es esta visión de esa preocupación que a veces veo de parte de los veteranos de guerra de Malvinas es, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿Quién se va a acordar de mis compañeros que murieron en Malvinas? ¿Quién se va a acordar de nosotros? Y en realidad, cuanto más pasa el tiempo, aunque a veces no nos demos cuenta, mayor es la epopeya, digamos. Más grande es el significado. Y más importante es para la sociedad lo que han hecho, estos muchachos. No, y no hablo de la guerra, digo, la guerra es un pedazo Es un capítulo, de claro. la historia, es un capítulo del libro. Eh, y, y bueno, el objetivo de Generación Malvinas es seguir malvinizando, seguir hablando seguir recordando
a nuestros héroes, seguir honrando la memoria de los que murieron en Malvinas, que sea un homenaje permanente, continuar con las tareas institucionales de los centros de combatientes, continuar trabajando en esa línea, la solidaridad, el respeto, los símbolos patrios, seguir en ese camino, pensando en lo que es más importante, que es recuperar la soberanía de Malvinas. ¿Cómo? Está claro que las guerras no sirven para nada, que dejan mucho dolor, que dejan mucha tristeza, conocemos en carne propia de todo eso, y por eso pregonamos por los canales institucionales. Y de hecho, siempre el ejemplo son nuestros padres, crearon sus propias instituciones, como digo. Claro. Sostenerlas para cuando ellos no estén, y poder conservar los valores, digo, los valores y las banderas de los veteranos de guerra de Malvinas. Ahí se sigue enganchando gente, está buenísimo que por lo que uno va conociendo y todo, además que se enganchen un montón de pibes y pibas, digo que capaz que la mayoría te diría, no es mi caso, pero ahí nomás, pero la mayoría de los que hoy están conectados nacieron después, incluso, ¿no? De la guerra de Malvinas y que sientan así la causa, la verdad que es increíble. Vos me contabas cómo tu viejo te contó a vos, cómo vos le contabas a tus amigos, y cómo es, digamos, cómo le contás a tus hijos, cómo fue, que me imagino que también es bastante natural en el marco de una familia malvinera, pero digo, cuando te pusiste a pensar que los pibes ya son un poquito más grandes, que ya entienden algunas cosas más, ahí se enganchó también nuestra querida amiga Mercedes Meyer, le mandamos un abrazo grande. Digo, pero cuando tenés que contarle a los pibes, a tus pibes, ¿cuál es la idea? ¿Cómo es? Bueno, contarle a mi hijo, mucho no hay que contarle, porque yo digo, a veces vive el mismo proceso que yo. Va conmigo a las movilizaciones, va conmigo al centro de combatientes, conoce a los excombatientes, y digamos, yo no necesito explicarle qué tengo en la remera, ella lo sabe. No sé cuándo lo aprendió, Claro. pero ella lo sabe. También, digo, es natural. Seguramente con el paso del tiempo podrá indagar más sobre Malvinas, y no, digamos, sabe que son las Islas Malvinas, sabe que su abuelo fue a la guerra, o que su abuelo estuvo en Malvinas, y bueno, y después cuando sea más grande, ahora tiene 5 años, ¿no? Cuando sea más grande, pero a ver, está en primer grado, si se toca el tema Malvinas, ella tiene una referencia, 2 o 3. Me lo imagino levantando la mano, primero levantando la mano. Soy yo, soy yo. Sí, no sé, qué sé yo, no sé cómo se comportará dentro del salón, digo, pero probablemente, digo, pero sí, los chicos absorben rápidamente todo, todo, y es más fácil. Hay un libro muy lindo, hay un cuento que se llama Pipino el Pingüino y las Islas Malvinas, lo tengo por ahí, ahora en un ratito lo muestro, eh, que es para nivel inicial, lo escribió un excombatiente. Y es un cuentito donde resume lo que nos pasa, ¿no? Que vino un monstruo y se quedó con la casa del pingüino, y el pingüino busca a sus amigos para tratar de recuperar su casa, y todavía no lo ha logrado. Bueno, los chicos es así, y uno trata de hablar a los chicos desde ese lugar. Y a los más grandes, comprender de que Malvinas es todos los días, porque en realidad Malvinas es la lucha y la puja por los recursos naturales, ¿no? Por la pampa sumergida, por la pampa que está bajo el mar, digamos, por los recursos que se llevan los extranjeros y que son nuestros, pero que lamentablemente están en manos de los británicos, y que con eso hacen un comercio impresionante, y que con eso hacen de nuestro futuro un poco más flaco. Pero es eso básicamente. A los más grandes hay que decirles eso, y que obviamente las guerras no sirven para nada, y que nos dejan mucho dolor, mucho sufrimiento, y que nosotros vamos a trabajar. Digo, nosotros a veces tomamos la bandera, pero la causa de Malvinas no le pertenece ni a los excombatientes, ni a sus familiares.
una causa que le pertenece al pueblo. Lamentablemente, como en esta sociedad, como en todas, creo, o en todos los casos, hay diferencias, hay diferentes visiones, algunos son malvineros, otros menos. Eh, es como un sentir popular, pero también a veces te comes muchas cachetadas y, digamos, y fueron muchos años para poder, eh, por ejemplo, que la clase política entendiera lo que significaba Malvinas y los excombatientes de Malvinas. Eh, en Santa Fe hay un proceso muy avanzado, de hecho es una de las provincias que mejor legislación tiene en ese sentido, eh, pero en otras provincias la situación es totalmente diferente, qué sé yo. Hay veteranos de guerra de Malvinas que a veces sufren esa condición de, cuando en realidad tendría que ser un orgullo y un honor. Pero bueno, son procesos, Y y con los esto, procesos históricos, políticos, son siempre largos. no, ¿sabes qué? Que siempre me genera, digo, uno como malvinero, digo, porque me siento malvinero, toda la vida hemos reivindicado la causa de Malvinas, porque entendemos lo mismo que vos planteás ahí, que no es solo el pasado, que también es la actualidad, y que bueno, y que está en lo profundo de nuestro pueblo, pero a veces me resulta difícil poder pensar o poder argumentar de manera, no enojarse, ¿viste? Cuando uno encontrás a alguien o encontrás a un pibe o no tan pibe también, y a mí qué me importa, Malvinas, si está tan lejos, es un lugar ahí, ¿por qué no le dejamos Malvinas y, viste, no sé, pagamos la deuda externa con Malvinas y nos dejamos de joder? Digo, ¿cómo? Porque una cosa es charlar con el que lo siente, charlar con el que más o menos está. Digo, pero ¿te ha tocado eso, poder encarar esa charla? Hoy digo, está todo tan partido y a veces es tan difícil discutir. Digo, ¿te ha tocado? ¿Cómo lo encarás? Y a veces parece como que es algo lejano, o para los más jóvenes el 82 queda re lejos, y para los más grandes tal vez lo tienen como una cuestión cercana y una cuestión de sentimiento. Eh, pero para el que no lo vive de esa manera, y hay que explicarle básicamente que lo que peleamos es por lo nuestro. Si a vos vienen un día y te sacan la zapatilla, vos vas a correr hasta que encontrés el vago que te robó la zapatilla. Y acá nos están robando las zapatillas, los calzoncillos, la remera, y no nos están ni avisando. Eh, digamos, la discusión puede ser llana o puede ser profunda, puede ser política o te pueden chicanear, te pueden correr por derecha o por izquierda, pero lo que es tuyo y argumentos sobran y lo que hay que trabajar es en, en los canales institucionales que hagan, que hagan, que hagan, digamos, que generen lo que nosotros pretendemos, que es el ejercicio pleno de la soberanía en Malvinas. Pero bueno, no es fácil, hay gente que te lo niega, y siempre hay uno que te lo niega, hay otro que te menosprecia, y hay otro que no les importa. Pero bueno, yo creo que hay que atacar por atacar entre comillas, digo, hay que trabajar con los más chicos, hay que trabajar con los pibes, hay que ir a las escuelas, hay que insistir en que Malvinas sea parte de la currícula en Santa Fe, hay que mostrarle los testimonios de los veteranos de guerra de Malvinas, hay que acercar a Malvinas a lo más, a tu casa, hay que meterse dentro de tu casa. La producción cultural, el arte, todo eso ayuda a entender y comprender lo que es Malvinas hoy, lo que será Malvinas con el paso del tiempo. Pero está claro que acá lo que hay es una puja de interés. Y además es un paso interoceánico natural. eh, O sea, es que justo eso te iba a decir, cuando esta semana aparecía lo del Evergreen, este buque que bloqueaba el canal de Suez, ¿no? Y generaba un quilombo mundial. Uno piensa en la importancia que tiene el estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas, digo, me decía un amigo el otro día, mirá si será importante la zona donde está Malvinas y el estrecho de Magallanes y ese paso interoceánico, que hasta ese momento el mundo creía, Europa creía que el mundo era cuadrado, el mundo se hizo redondo pasando por ahí.
Digo, mirá si será importante a la hora de pensar la geopolítica, ¿no? Sí, sin duda, que es importante, es un paso, es el comercio y el canal de Panamá lo puede bombardear, Claro. pero el paso interoceánico por Malvinas no. Y tener el control de eso es tener poder. E Inglaterra siempre buscó poder y tiene, todavía sigue teniendo colonias, pero bueno, la salida del Brexit, eh, hay que ver cómo se va a comportar la Unión Europea a partir de esto, qué apoyo le brinda o no al gobierno británico, pero bueno, también están las armas y también está el poderío económico y el poderío armamentístico. Cada vez que Argentina expresa algo, lo hemos visto claramente, mueven parte de su flota para demostrarte que hasta ahí llegues o para demostrarte su poder, Que no te olvides que están ahí. que están presentes. Exactamente. Y bueno, es eso, digamos, Malvinas es ir a Ushuaia sin saber o entendiendo de que hoy se quedan con Malvinas, mañana se quedan con la isla y después se van a quedar con Santa Cruz y después van a venir y así. Claro. Y si uno mira el mapa, eh, lo que vemos es la mitad de nuestro territorio. La otra mitad está hacia el sur, con la parte, con las Islas Malvinas, la parte antártica, y esa es la mitad de nuestro territorio. Y son recursos, agua, Sí, sí. agua, Sí, además, petróleo. pensando hoy, digo, si uno piensa hoy, cuando vos decís recursos, cuando uno piensa hoy, leía las cifras que dio a conocer el INDEC, donde digo, un país que tiene esos recursos tiene 6 de cada 10 menores de 14 años bajo la línea de la pobreza. Digo, mirá si hacen falta, digo, ¿no? Esos recursos para, pienso en la pesca, pienso en el petróleo, pienso en todos los recursos marítimos que hoy nos perdemos por tener una parte ocupada, mirá si harán falta para pensar otra Argentina. Sí, sin dudas, hace falta todo eso, hace falta también una clase política a la altura de las circunstancias que mire con seriedad eh, la, la, la extracción de nuestros recursos, que castigue a aquellos que se llevan nuestros recursos y que también eh, nosotros vivimos en la Pampa, en donde el 80% de los cereales del país se van por los puertos de San Lorenzo a Timbúes. Eh, y eso también, por ahí también se desangra parte de nuestra riqueza. Y Malvinas es eso, es luchar en definitiva, por el futuro, por, por mayor riqueza para nuestro país. Lo que pasa es que la riqueza también tiene que ser distribuida, porque si siempre queda en la mano de los mismos, Claro. vamos a estar en otro problema. Para, Eh, pero, pero bueno, no es sencillo cuando uno se lo pone a pensar. Es la utopía que nos mantiene vivos, que nos hace caminar pero en la auto y que nos hace caminar. que camina. Yo creo que en el siglo XXI y después de tantas luchas y de tantas diferencias y de tantas expresiones, ya no hay lugar para el colonialismo, pero está claro de que sigue pasando. Y, y si sigue pasando es porque hay una mirada estratégica y una mirada eh, claramente intencionada en que ese lugar eh, no puede estar, no puede estar en manos de nosotros. Claro. Quienes siempre han empujado por el poder y por controlar los mares y controlar el mundo, van a seguir insistiendo en eso. No va a ser fácil, está claro, pero bueno, eh, no creo que sea imposible tampoco. Ever, contame un poquito para ir terminando, cuáles son los proyectos que vienen encarando con Generación Malvinas, qué tienen para adelante, cómo
Además, cómo vienen estos festejos complicados ahora por la pandemia. Esta semana hablábamos con la gente del centro de combatientes de acá de San Lorenzo y decían, bueno, estamos haciendo lo posible por seguir sosteniendo los actos en las condiciones que se puede, ¿no? Sí, totalmente. Los proyectos, las ideas son acompañar lo que se viene haciendo, los proyectos solidarios en Rosario con la cocina solidaria, los inviernos brindando un plato de comida caliente a aquellos que viven en la calle, lamentablemente, que no tienen su techo. Y después sumarse a todo aquello que tiene que ver con la vida institucional de los centros de combatientes. En este año, bueno, el año pasado no hubo acto ni vigilia, este año va a haber actividades prácticamente en toda la provincia, te diré en todo el país, salvo en Ushuaia, me parece que se ha suspendido todo producto de un rebrote de COVID, pero muy puntualmente así, en el resto del país alguna actividad hay actividades programadas con distanciamientos, con protocolos, con barbijo y con todo lo que implica este momento que estamos viviendo. Pero bueno, también nos la hemos ingeniado, estamos en las redes sociales, tratamos de hacer llegar nuestras palabras, nuestros testimonios, los testimonios de nuestros padres, a los medios de comunicación, a los periodistas que lo requieren, y bueno, agradecemos ese tiempo que nos brindan. Los proyectos, las ideas ya te digo, sostener lo que, lo que hasta aquí, digamos, no podemos innovar mucho. Nos tocó el 2020 difícil, el 2021 viene también complicado y no estamos pensando mucho en largo plazo, sino más bien en ir haciendo lo que podemos, ir sosteniendo lo que tenemos. Y bueno, cada grupo en la provincia de Santa Fe, cada grupo se va organizando de acuerdo a las características de su ciudad. En Santa Fe hay generación Malvinas en, en la ciudad capital, en Rosario, en San Lorenzo, en Venado Tuerto, en Galvez, en Ciudad de Galvez, en Esperanza y más al norte en San Cristóbal, en San Javier creo que ya lo dije. Pero bueno, los chicos se van organizando y se van acoplando a los que sus padres vienen haciendo. Cada ciudad, en Reconquista también hay chicos Te iba a decir, que militan mucho. te iba a decir que de O paso sea que aprovechamos a invitar que ahí veíamos los compañeros y compañeras de Generación Malvina de acá en San Lorenzo, que convocaban a, bueno, desde la casa, aunque sea, colgar una bandera en las redes sociales, digo, mantener visible la causa Malvinas como se puede, en las condiciones que se puede, así que nos pareció interesante también, estuvimos charlando con los chicos de acá de San Lorenzo de Generación Malvina. sí, es interesante. La gente en general, el pueblo, los vecinos, siempre han sido generosos con nuestros padres, lo hemos visto y lo hemos sentido muchas veces y siempre agradecemos ese cariño y ese respeto y todo lo que han brindado a ellos y a nuestras familias en definitiva, ¿no? Porque, bueno, la gente se expresa, quienes son más grandes lo recuerdan con mucho amor o con mucho sentimiento, y los que son más chicos y se interesan, la verdad que nada, que siempre dan lo mejor ante un excombatiente eh, y, y ante nosotros. Siempre somos muy bien recibidos a los lugares en que vamos. Pero bueno, es un largo camino, creo, que tenemos que empezar a recorrer y que seguramente con el paso de los años surgirán nuevos proyectos, nuevas ideas. Se están haciendo muchos murales, por ejemplo, en este momento. Murales que representan a Malvinas, eh, se están haciendo las actividades que habitualmente los actos, ahora va a haber actos en toda la provincia. Esperemos que se comience con la grabación del archivo oral de Malvinas. Eso te iba a preguntar porque es un proyecto que, bueno, le contamos a la gente, tuvimos la suerte de participar en el armado del proyecto, justo con ustedes, con los excombatientes, con Mercedes Meyer, y la verdad que uno lo que entendió ahí
es que es una causa que sobrepasa todas las... Digo, porque no hay muchas leyes que hayan salido en esta provincia por la unanimidad de ambas cámaras, como salió el Archivo Oral de la Memoria de Malvinas, y uno se da cuenta que está más allá. Digo, como nos decía Rubén Rada en aquel momento, son las causas superiores, ¿no? Digo, más allá de las diferencias políticas, de las ideas, y quedó ahí, pero ¿qué novedades hay? ¿Va a salir, no va a salir? ¿Se arranca el archivo? Digo, en esto de que vos planteabas también, esta continuidad, y en algún momento nos decían los excombatientes cuando recorríamos la provincia con el proyecto, bueno, hay que apurarse un poquito, ¿no? No somos eternos. ¿Cómo viene eso? Ojalá, si estaría Perotti en línea, le preguntamos, che, Omar, ¿cuándo arranca? Pero creo que tiene que arrancar ya, que la ley está aprobada, como vos decías. Tal vez yo creo que la pandemia demoró todo desde, desde lo, desde la práctica o la puesta en funcionamiento de la ley. Pero bueno, es necesario porque hoy se puede hacer, hay que recorrer la provincia para grabar a aquellos veteranos de guerra de Malvinas que están con vida y dejar ese archivo para la posteridad, para poder mostrarle a los que siguen eh, quiénes fueron y cuáles fueron o cuáles eran sus sentimientos o cuáles fueron sus vivencias en Malvinas. Ojalá que ahora el 2 de abril el gobernador lo diga a viva voz que arranca a grabarse el archivo. Y bueno, acá en Rosario también está la ordenanza del Museo por Malvinas, que también es un anhelo y ojalá se empiece a trabajar en eso también, o se empiece a concretar lo que ya está aprobado. Y seguro que en el resto de la provincia habrá otras iniciativas. Pero bueno, el puntal, o lo que todo esto se sostiene gracias a los centros de combatientes. Todo se sostiene gracias a los centros de combatientes, que son los que están ahí todo el tiempo en el territorio, hablando con su gente y generando cosas nuevas para, para honrar la memoria de los héroes de Malvinas. Así que yo creo que mientras los centros estén, mientras los veteranos estén, siempre va a estar presente en Santa Fe la causa Malvinas, como en el resto del país. Los veteranos han demostrado tener una capacidad de transformación y de trabajo que, bueno, difícil en otros colectivos, ¿no? Claro. Difícil. Pero bueno, ha sido muy fructífero. Ojalá se siga innovando, se siga pensando. Insisto, muchas de las cosas parten desde los centros, pero también hay mucha gente que aporta desde diferentes ámbitos, desde la política, desde el ámbito cultural, los periodistas, bueno, eh, todos, los docentes. Los Ujú. docentes, los docentes hay que destacar porque, digo, los docentes, muchas de las invitaciones durante todos estos años dependieron de los docentes. Si el docente no te invitaba, no entrabas. Y esos docentes tenían un compromiso personal, porque no sigue sin estar en la currícula Malvinas. Entonces los docentes han hecho su trabajo también, y es valorable. Y Totalmente. bueno, como ese sector, muchos otros, los sindicatos, eh, la sociedad en general. Pero bueno, yo creo que hay un gran trabajo de los centros de combatientes, de la Federación Provincial, que encabeza Rubén Rada, que, que ha trabajado a destajo durante estos 39 años sobre todo para rendirle homenaje a sus compañeros. Es así. Mirá si habrá dado fruto que estamos acá charlando de esto, ¿no? 39 años después. Ever, la verdad que, nada, a veces charlábamos, a veces nos mensajeamos por alguna cosa en particular, pero tenía ganas de sacarme este gusto de poder charlar con vos, de escucharte, de escuchar todo lo que vienen haciendo, porque, nada, porque es un orgullo, porque es un faro también que seguimos los que vemos que las causas perduran en el tiempo
por el tesón de su gente también, ¿no? Y bueno, es un poco el ejemplo de nuestros héroes de Malvinas y ahora de ustedes de Generación Malvinas. Sabíamos que estabas reenquilombado con mil cosas, pero igual te hiciste un ratito a esta hora de la noche para charlar con nosotros y lo valoramos un montón. Y bueno, te mandamos un muy fuerte abrazo y ahí vamos a estar seguramente en las conmemoraciones del 2 de abril. Aprovechamos para invitar a la gente a las conmemoraciones que va a haber en San Lorenzo y en Rosario. Y en Rosario también paso el chivo de paso, este 2 de abril, paso el chivo porque me tomo el atrevimiento de pasar el chivo porque van a participar probablemente algunos de los compañeros de los centros de combatientes de Rosario en esto de mezclar lo pasado con lo presente, en todo este pedido para que la hidrovía vuelva a manos argentinas, que se viene haciendo de diferentes sectores. Bueno, se va a hacer también una movida ahí en el Parque España el mismo 2 de abril, para no pisarse con los actos de Malvinas, ahí a las 3 de la tarde, en el medio de los actos que hay a la mañana y a la tarde. Pero bueno, me parece que es interesante contarlo porque es donde se cruza también hoy la misma discusión. Sí, bueno, agradezco la invitación, Boti, te conozco de hace muchos años, hemos compartido varios momentos y bueno, que quería cumplir con ustedes porque están presentes todo el año. La realidad es esa, no solamente nos llaman el 2 de abril, entendemos a quienes nos llaman el 2 de abril, sabemos que tal vez nosotros lo vivimos con cierta intensidad, pero nos gustaría que sea diferente. Pero bueno, a disposición como siempre, desde mi lugar, desde cualquiera de mis compañeros que esté dispuesto a hablar y a contar. Yo creo que hay que empezar a diversificar las voces, porque hay muchos chicos que tienen cosas para contar. Y, y bueno, en donde estemos, desde el lugar que estemos, eh, Malvinas desde mi parte va a estar siempre presente, con mucho énfasis, porque es el espacio en donde nos hemos criado. O soy lo que soy gracias a a ese conjunto de hombres, a los valores y y las convicciones que me ha transmitido mi viejo, sus compañeros, y a lo que hemos vivido en estos 30 y pico de años. Pero por eso, por eso es tan importante cada 2 de abril poder homenajearlos a, a los, a los muchachos, a los héroes de Malvinas, a los que no volvieron, a los que están y, y la siguen peleando y siguen mirando a la gente a la cara, que es algo que muchos a veces no pueden hacer, y caminar por la calle tranquilos, con la frente en alto, sabiendo de que nuestro, nuestro norte siempre está al sur. Abrazo, Ever. Te quiero mucho, loco. Gracias, loco. Un abrazo. Bueno, después le digo a todos que vamos a estar subiendo esto a todas las redes sociales, porque por ahí alguno no lo ve en Instagram, lo vamos a tener en YouTube, lo vamos a subir al Facebook. Y bueno, vamos a tratar de ir generando más de estos espacios para contar un poquito estas cosas que nos parecen, que merecen tener un ratito entre tantas cosas que está dando vuelta. Y no queríamos dejar pasar este 2 de abril sin charlar con un amigo y con alguien al que admiramos como es el caso de Ever Arnoldo. Y bueno, a ustedes, a todos los que estuvieron ahí del otro lado, que se fueron enganchando, muchas gracias por sumarse y invitados a compartir como siempre este espacio.